Hola, buen día. Bueno, en este encuentro vamos a continuar con Nietzsche y comienzo recordándoles algo que vimos la vez pasada, que Nietzsche anhelaba que sus obras fueran leídas como música. Y entonces quiero comentarles que en mi libro sobre Nietzsche, titulado Zaratustra, la experiencia del guerrero, yo trato de leerlo de esa manera, como música. Y así abordo sus libros, que como él entendía, correspondían a distintos momentos, a distintos estados de ánimos, una fe, una amistad, una edad de la vida, y hasta como dice, un cambio de gusto en música, agrupándolos bajo títulos que denotan cierto tono o tempo musical. Así, a sus obras tempranas, las del joven Nietzsche, entre las cuales podemos mencionar la filosofía de la época trágica de los griegos, el nacimiento de la tragedia, las consideraciones intempestivas, las agrupe bajo el título Allegro trágico brillante, que luego veremos poco a poco en el transcurso de la exposición el porqué, comparándolas justamente con otras obras. Estas obras juveniles están bajo una importante influencia romántica. Es decir, todos los temas del romanticismo se encuentran acá. Claro está que a veces marcando algunas diferencias. Por lo tanto, les adelanto que vamos a reiterar algunas cuestiones que ya vimos cuando nos hablamos del romanticismo y los remito a revisar aquellas para no tener que dar tantas explicaciones ahora cuando lo que más nos interesa es la perspectiva nietzscheana. Veamos en primer lugar qué es lo que hay de común, cuáles son las coincidencias. En principio, como lo que marcamos mucho cuando hablamos del romanticismo, una oposición a los excesos de la ilustración. Es decir, la luz no basta. Es necesario la sangre, el calor, los signos vitales. Lo que vimos, y acá se reitera en los románticos, es un ataque contra la razón analítica que separa, desgarra, diseca, y que va surgiendo una cultura carente de imaginación. Los románticos hablaban de la huida de los dioses, y para eso planteaban un programa de renovación del mito y hablaban de la mitología de la razón, que nosotros dijimos que era bastante ambiguo esta consigna, porque si es razón no es mitología. Pero los románticos todavía, aunque rebeldes con respecto a la ilustración, todavía tienen esa seducción de la razón. Frente a este enfriamiento, esta falta de pasión, de calor, los románticos van a ir a buscar entre los griegos, donde encuentran un ser íntegro, alguien que puede servirles de modelo. Y también en la mitología se van a centrar en la figura de Dionisos, que ellos lo ven como un dios primero exilado, que en el exilio se ha llevado sus dones. ¿Sus dones qué son? La embriaguez, el delirio, el entusiasmo, la pasión. Y están esperando entonces que este Dios sea un Dios venidero que regrese y traiga nuevamente esos dones y que reencante la vida a través de la fantasía, el ensueño, que haga como una especie de reencantamiento. Ahora, Nietzsche también va a encontrar en Dionisos, en esa figura, todo este elemento que falta a la cultura moderna, a la cultura de la ilustración, puramente racional. Y va a buscar en los mitos también, en los griegos. Así, el nacimiento de la tragedia, que es la obra que nosotros vamos a hablar acá abundantemente, se abre con la exposición del carácter a la vez opuesto y complementario de dos
principios encarnados en dos dioses griegos, Apolo y Dionisos, con lo que cada uno representa. Por una parte, Apolo, que representa todo lo que es la belleza, la armonía de las formas, las proporciones, la serenidad. Y por el otro lado, Dionisos, que es todo lo opuesto, es el éxtasis, el delirio, el desborde, la pasión, todo esto que tiene que ver con la sangre, con la vida, con la vitalidad. La cuestión es que estos dos componentes son opuestos, pero al mismo tiempo son complementarios. Ambos conforman una unidad a raíz de la cual o gracias a la cual se da el arte. No hay arte sin estos dos elementos. Y ambos, tanto el romanticismo como Nietzsche, van a encontrar justamente en los griegos, esos que ven como modelo y como una unión armónica de estos dos componentes, es decir, un ser íntegro, no como el hombre moderno, escindido, mutilado, regido por el entendimiento que todo lo separa, ¿no? O sea, como que es una parte de un mecanismo. Un hombre que está obsesionado por el saber. Y justamente Nietzsche dice, en la filosofía de la época trágica de los griegos, dice, el afán desmedido de saber es causa de barbarie. Y en ambos, y sobre todo en Nietzsche, esto se va a traducir en un anhelo de realizar una cultura verdadera. ¿Y cultura verdadera qué es para Nietzsche? Es una cultura al servicio de la vida, donde no hay lugar para ese conflicto de las facultades del entendimiento, de la imaginación, sino que se da todo junto, en forma íntegra, como una unidad de belleza, bien y verdad. Unidad que también es unidad artística, que abarca todas las expresiones de un pueblo, y que se convierte en un suelo fecundo para que allí surja la figura del filósofo, que él va a llamar filósofo artista, en el cual más que ideas o sistema se representa una personalidad, donde el pensador no se confunde, así como Fausto, por ejemplo, que se mareaba en el conflicto del árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Pero todo este momento glorioso va a tener una crisis, porque ambos reconocen, románticos y Nietzsche, que se produce entre los griegos una etapa de secularización. Entre los románticos esto se expresa en el famoso exilio de Dionisos, al cual canta, por ejemplo, Helder, el poeta Hölderlin, en su poema Pan y Vino, que pan y vino justamente son los dones de este dios, el vino, la embriaguez. Y Nietzsche, en cambio, no va a recurrir a los mitos, sino que más bien historiza y habla de dos extraños espectadores de la tragedia. Por una parte, Eurípides, que está obstinado en comprenderlo todo. Eurípides es un dramaturgo, pero en sus obras por lo general quiere escapar ese espíritu trágico y dar una visión más racional y conciliadora. Y el otro personaje es Sócrates, con su dialéctica, su afán de certeza, de claridad, de la razón contra la oscuridad de los instintos, en su mala ciencia en lugar del arte. Punto de vista que por supuesto yo no coincido, porque justamente ya lo hemos visto cuando hablamos de Sócrates, así como cuando hablamos de Sócrates a través de Kierkegaard. Sócrates es alguien para quien la dialéctica es una dialéctica negativa, que nunca llega. Él se pone a discutir con su interlocutor y después tiene que regresar y empieza de nuevo, porque nunca llega. La verdad no es algo a lo que se llegue. Y además Sócrates permanentemente decía, solo sé que no sé nada. O sea, no coincido con esto de Nietzsche, pero bueno, de todas maneras
lo tenemos que tener en cuenta. Para Nietzsche, Sócrates representa el optimismo teórico, o sea, el mismo punto de vista de la ciencia que entiende que todo se puede reducir a claridad. En suma, para Nietzsche, Sócrates representa el optimismo teórico, pero queda sin embargo una esperanza, tanto en Nietzsche como en los románticos. Dice, cuando falle la lógica, va a surgir la forma trágica del conocimiento, donde el misterio, el milagro, eso que no se puede reducir, se abren paso por entre las grietas de todo ordenamiento consolador. Entonces aparece como la noche del mundo, lo monstruoso, la forma trágica, cuyo aspecto no se soporta sin la protección y ayuda del arte. Y el arte justamente aparece como esa conjunción de Apolo y Dionisos, que van a permitir a través de la creación artística salvar de la barbarie de la modernidad. Aparece entonces en ambos, tanto en los románticos como en Nietzsche, la idea de una utopía estética, digamos a buscar una solución a través del arte, que supone también una crítica al Estado burgués y una cierta resistencia a guiarlo todo por el dominio de lo económico, de lo útil. Pero sí también aparece una diferencia. Para los románticos esa utopía se va a realizar a través de la poesía, o sea que ellos van a priorizar el aspecto consciente, le van a dar importancia al lenguaje. Esto se ve también en cómo jerarquiza Hegel, el joven Hegel romántico, las artes, ¿no? Poniendo por encima de todas a la poesía. Para Nietzsche, en cambio, encontramos que el primer momento en que esto se puede realizar, esa utopía, es con la tragedia griega, que tendría su momento ya de crisis y decadencia con la sofística y con la dialéctica socrática. Pero el segundo momento, el que corresponde a la edad moderna, lo que viene a salvar sería el drama musical wagneriano. Y aquí el arte se impone por encima de la actividad racional. Pero acá hay una diferencia con los románticos porque lo que se prioriza no es el lenguaje, sino la música. O sea, se invierte la perspectiva de privilegiar el ser consciente. En un pequeño ensayo de Nietzsche de esta época también que se llama Sobre la música y la palabra, coloca la música por encima del lenguaje, porque dice que crea sonidos que son esquemas de contenidos universales. Entonces, de alguna manera también el mundo apolíneo se diluye en el dionisíaco. Un ejemplo de esto lo cita él, también acá en El nacimiento de la tragedia, es por ejemplo el coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven, donde el júbilo que provoca no tiene nada que ver con los versos de Schiller. Schiller, el poeta, es precisamente el autor de ese coral, ¿no? Porque, dice Nietzsche, nada aporta el concepto. Aquí se trata solo de música absoluta. Y concluye, la música vence siempre a la poesía. En este momento de su vida, Nietzsche es un gran admirador de Wagner. Y a tono con la concepción wagneriana, va a entender a la música como una lengua universal. Para él es como la cosa en sí que revela el sentido más secreto de la naturaleza. Aquí engarza Nietzsche con el tema central de la obra, que es la sabiduría dionisíaca. La sabiduría dionisíaca hecha arte, dice, nos permite experimentar el eterno goce inherente a la vida. Y no en el elemento de lo apolíneo, sino
en ese acto por el cual nos sumergimos en lo monstruoso de la existencia individual, es decir, nos enfrentamos al terror de la vida, y luego allí, desde el fondo del abismo, nos levantamos y entendemos que somos la esencia misma y gozamos de la alegría desenfrenada de vivir, del goce justamente en la lucha eterna. El arte entonces aparece no solamente como algo que nos invita a la contemplación, sino como consolación metafísica. En eso consiste justamente la sabiduría dionisíaca. Es como una fuerza que nos permite soportar la visión de lo horroroso. Puede ser el caso de Hamlet, de Edipo. Y luego decir sí una y otra vez. Porque al fin la sabiduría dionisíaca es el saber de lo inescrutable del destino, pero poniéndole siempre el eterno goce de vivir y una obcecada alegría que no ceja ante ningún espanto. En todo este tema de la sabiduría dionisíaca yo he tratado de expresarme con los mismos términos, las mismas frases casi, no son citas textuales, pero casi textuales, de Nietzsche, para que ustedes puedan apreciar esa conjunción, esa estrecha vinculación entre la idea y el estilo, que después lo vamos a ir apreciando diferente en otras obras, en otros momentos de la vida. Bueno, hasta aquí llegamos con el nacimiento de la tragedia. En el próximo encuentro vamos a hablar de otra de las obras tempranas de Nietzsche, que es Las consideraciones intempestivas, que tiene mucho parentesco tanto en los temas que se retoman, como también en el tono, en el estilo y en ese trasfondo musical que por lo tanto yo las he agrupado a ambas bajo el título de Allegro, Trágico, Brillante. Hasta la próxima.